En las sombras del Estado de México, donde la corrupción y el crimen organizado parecían haber encontrado refugio perfecto, una mente estratégica trabajaba silenciosamente para desmantelar una de las organizaciones más sofisticadas de despojo inmobiliario que había operado en la región. Su nombre, Carlos Manso, el arquitecto de una operación de inteligencia que culminaría el 5 de agosto de 2025 con el procesamiento del líder de los 300, una organización que había aterrorizado a familias enteras en los municipios de Tecámac y zonas aledañas. Detrás de cada movimiento preciso, cada evidencia recopilada y cada estrategia implementada estaba la mente meticulosa de un hombre que había convertido la investigación criminal en un arte de precisión quirúrgica. La noticia del procesamiento del líder de los 300 no llegó por casualidad ni por una investigación rutinaria. Fue el resultado de meses de planificación estratégica orquestada por Carlos Manso, quien había identificado patrones invisibles para otros investigadores y había desarrollado una metodología que combinaría inteligencia tradicional con técnicas de análisis avanzado. Su enfoque no se limitaba a reaccionar ante las denuncias, sino que había anticipado los movimientos de la organización criminal con una precisión que sorprendería incluso a los más experimentados especialistas en crimen organizado. Durante años, los 300 había operado en la impunidad, perfeccionando un sistema de extorsión inmobiliaria que combinaba intimidación psicológica con conocimiento detallado del mercado local. Familias enteras perdían sus propiedades bajo amenazas calculadas, mientras las autoridades tradicionales parecían incapaces de penetrar en la estructura de la organización. Fue entonces cuando Carlos Manso diseñó lo que se convertiría en la Operación Restitución, una estrategia integral que no solo buscaría detener a los criminales, sino desmantelar completamente su red de operaciones. Las preguntas que habían obsesionado a Manso durante meses finalmente encontrarían respuesta. ¿Cómo había logrado los 300 operar durante tanto tiempo sin ser detectados? ¿Cuál era la vulnerabilidad específica en su estructura que permitiría su desmantelamiento? ¿Qué metodología empleaban para seleccionar a sus víctimas y cómo podría anticiparse a sus movimientos? Y más importante aún, ¿cómo podría garantizarse que la operación no solo capturara a los líderes, sino que recuperara las propiedades robadas y proporcionara justicia real a las víctimas? Para comprender la magnitud del desafío que enfrentaba Carlos Manso, es fundamental contextualizar el escenario operativo de los 300. El Estado de México, con sus más de 16 millones de habitantes, se había convertido en un laboratorio perfecto para organizaciones criminales que habían evolucionado más allá del narcotráfico tradicional. El despojo inmobiliario representaba una modalidad criminal particularmente insidiosa, aprovechando el crecimiento urbano desorganizado y la vulnerabilidad económica de familias de clase media que habían invertido sus ahorros en propiedades ubicadas en desarrollos periféricos. Manso había identificado que los municipios de Tecámac y las áreas circundantes presentaban características específicas que los hacían atractivos para este tipo de organizaciones. El crecimiento poblacional exponencial de las últimas 2 décadas había creado miles de familias propietarias con perfiles económicos predecibles, ingresos estables, pero limitados recursos para enfrentar procesos legales prolongados. Esta vulnerabilidad socioeconómica combinada con vacíos regulatorios en el desarrollo inmobiliario había creado el ambiente perfecto para que los 300 desarrollara sus operaciones. El análisis estratégico de Manso reveló que la organización no operaba de manera improvisada. Sus investigaciones mostraron la existencia de un patrón específico en la selección de objetivos, propiedades ubicadas en fraccionamientos con alta densidad poblacional, familias con características socioeconómicas específicas y ubicaciones que permitían el control territorial efectivo. Este descubrimiento fue crucial para anticipar los próximos movimientos de la organización y establecer las bases de la operación que conduciría a su desmantelamiento. La sofisticación de los 300 quedó completamente expuesta cuando Manso logró documentar el caso específico del fraccionamiento Los Héroes Tecámac, sección Bosques. El 6 de julio de 2024, Luis Alberto, acompañado de otro individuo, había ingresado al domicilio de una víctima siguiendo un protocolo que revelaba planificación meticulosa. La precisión de la operación criminal, desde la selección del objetivo hasta la formulación específica de las amenazas, confirmó las sospechas de Manso sobre el nivel de organización que enfrentaba. Las palabras exactas documentadas por la investigación de Manso revelaron la psicología manipuladora detrás de la estrategia criminal. No quiero carnal, mi hermano, se va a quedar con la casa. Y mientras tú nos vas a dar una renta de 3,000 pesos al mes porque sí te cae chamba, no te hagas pend. Los días de 1 al 5 va a venir por la renta. A la primera que nos pongas peros, te vamos a dar piso.
Esta formulación no era casual. Combinaba elementos de familiaridad aparente con amenazas específicas y establecía un sistema de control continuo que Manso identificó como clave para desmantelar toda la operación. El trabajo de inteligencia de Manso había mapeado completamente la estructura organizacional de los 300. En el centro de la pirámide se encontraba Luis Alberto, pero la organización incluía figuras clave como Luis Alfaro, conocido como El Conejo, su hijo Edwin Israel, apodado El Conejito, y otros colaboradores, incluyendo menores de edad. Esta jerarquía familiar y la participación de adolescentes había sido identificada por Manso como una fortaleza aparente de la organización que paradójicamente se convertiría en su principal vulnerabilidad. Manso había desarrollado una teoría sobre el funcionamiento de los 300 que se confirmó durante la investigación. La organización operaba como un sistema de franquicias criminales, donde diferentes células mantenían cierta autonomía operativa bajo el paraguas de la marca Los 300. Esta estructura descentralizada había dificultado las investigaciones tradicionales, ya que cada célula conocía únicamente su área de operación específica. Sin embargo, Manso identificó que esta misma característica creaba puntos de vulnerabilidad que podrían ser explotados sistemáticamente. La estrategia desarrollada por Carlos Manso para penetrar en los 300 requería un enfoque completamente diferente a las investigaciones criminales tradicionales. En lugar de reaccionar a las denuncias individuales, Manso diseñó un sistema de monitoreo proactivo que le permitía anticipar las operaciones de la organización. Su metodología incluía análisis de patrones geográficos, perfiles socioeconómicos de víctimas potenciales y monitoreo de actividades sospechosas en fraccionamientos específicos. El trabajo de campo coordinado por Manso reveló que los 300 había desarrollado un sistema de información sofisticado que les permitía identificar propiedades vulnerables, investigar la situación económica de los propietarios y planificar las aproximaciones con semanas de anticipación. Esta inteligencia criminal requería fuentes de información que Manso sospechaba incluían contactos en diferentes sectores, posiblemente funcionarios locales que facilitaban el acceso a datos sobre nuevos desarrollos inmobiliarios y perfiles de familias que podrían convertirse en objetivos. La fase de recopilación de evidencias dirigida por Manso incluyó técnicas de investigación avanzada que combinaban métodos tradicionales con tecnología de surveillance moderna. Su equipo logró obtener grabaciones de audio, testimonios de múltiples víctimas, análisis de movimientos financieros y evidencia documental que demostraba la sistematicidad de las operaciones. Cada elemento probatorio fue meticulosamente documentado para garantizar su validez en procesos judiciales posteriores. La genialidad de la estrategia de Manso se reveló en su capacidad para convertir la estructura descentralizada de los 300 en su principal debilidad. Mientras la organización creía que su sistema de células independientes los protegía de investigaciones tradicionales, Manso había desarrollado una metodología que permitía mapear conexiones invisibles entre diferentes operaciones. Su análisis reveló patrones de comunicación, movimientos financieros y metodologías operativas que conectaban células aparentemente independientes. El momento decisivo en la investigación de Manso llegó cuando logró identificar la ubicación y los patrones de movimiento de Luis Alberto, el líder de los 300. Este proceso requería una combinación de inteligencia humana y tecnológica que Manso había perfeccionado durante meses de preparación. La coordinación con diferentes agencias, incluyendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue fundamental para garantizar que la captura se realizara sin alertar a otros miembros de la organización. La operación de captura diseñada por Manso no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia más amplia que incluía detenciones simultáneas de múltiples miembros de la organización. Esta coordinación temporal era crucial para impedir la destrucción de evidencia y la fuga de objetivos secundarios. La precisión con la que se ejecutaron las detenciones refleja meses de planificación estratégica que igualaba en sofisticación a las propias operaciones criminales que investigaba. Luis Alberto fue localizado y detenido en la Ciudad de México, en una ubicación que inicialmente parecía no estar relacionada con sus actividades criminales conocidas. Sin embargo, la investigación de Manso había revelado que el líder de los 300 había establecido una red de refugios que se extendía más allá de su área de operación principal. Esta capacidad de anticipar los movimientos del objetivo demostró la profundidad del análisis estratégico desarrollado por Manso. La presentación del caso ante el juez de control en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec marcó la culminación de la estrategia legal diseñada por Manso. Las evidencias presentadas por el Ministerio Público, todas recopiladas bajo la dirección estratégica de Manso,
fueron tan sólidas que el juez determinó inmediatamente la vinculación a proceso por el delito de extorsión. La construcción de la teoría del caso reflejaba meses de trabajo meticuloso en la documentación de cada elemento probatorio. La imposición de prisión preventiva como medida cautelar respondía a criterios específicos que Manso había anticipado durante la planificación de la operación. Su análisis había demostrado que Luis Alberto poseía recursos y conexiones que representaban un riesgo significativo de fuga, elementos que fueron fundamentales para la decisión judicial. La estrategia de Manso no solo buscaba la detención, sino garantizar que el procesamiento legal pudiera completarse sin interferencias. El plazo de 2 meses otorgado para el cierre de la investigación complementaria proporcionaba a Manso y su equipo la oportunidad de profundizar en aspectos específicos que podrían revelar conexiones adicionales. Su metodología incluía la identificación de bienes que podrían estar relacionados con las actividades de la organización, así como la documentación de casos adicionales que podrían haberse mantenido ocultos por temor de las víctimas. La revelación de la estructura completa de los 300 durante la investigación de Manso mostró que la organización había desarrollado mecanismos sofisticados para mantener el silencio de las víctimas que iban más allá de las amenazas directas. El sistema de vigilancia y control territorial identificado por Manso explicaba cómo la organización había logrado operar durante periodos prolongados sin generar denuncias masivas. Esta comprensión fue crucial para desarrollar estrategias de protección a víctimas y testigos. El análisis financiero dirigido por Manso reveló que los 300 no operaba exclusivamente en el despojo inmobiliario. Las evidencias recopiladas sugerían vínculos con otras actividades ilícitas, incluyendo el control de comercio informal y posibles conexiones con redes de distribución de mesototecin, sustancias ilícitas. Esta diversificación de actividades había proporcionado múltiples fuentes de ingresos que requerían mecanismos específicos de lavado de dinero que Manso logró identificar y documentar. La investigación de Manso había revelado que los 3,000 pesos mensuales exigidos a cada víctima, aparentemente una cantidad menor, representaban ingresos significativos cuando se multiplicaban por el número de propiedades controladas y la duración de las extorsiones. Su análisis financiero identificó los mecanismos utilizados para integrar estos recursos al sistema financiero formal, información crucial para futuras acciones de extinción de dominio. La dimensión psicológica de las operaciones de los 300 había sido un elemento central en el análisis de Manso. Su investigación documentó cómo la organización había desarrollado técnicas de intimidación que combinaban violencia física implícita con presión psicológica sostenida. Este enfoque no solo generaba compliance inmediato, sino que creaba un estado de terror que inhibía las denuncias y facilitaba el control territorial prolongado. Los testimonios recopilados bajo la dirección de Manso mostraron que las víctimas de los 300 habían desarrollado estrategias de supervivencia que incluían modificaciones significativas en sus rutinas diarias y limitaciones severas en sus actividades sociales. Este impacto en la calidad de vida, identificado por Manso como una forma de terrorismo de baja intensidad, fue documentado meticulosamente para demostrar la gravedad real de los delitos cometidos por la organización. La metodología desarrollada por Manso para penetrar en la estructura de los 300 incluyó técnicas de inteligencia avanzada que permitieron mapear la organización sin alertar a sus miembros principales. El uso coordinado de tecnología de vigilancia, análisis de comunicaciones y desarrollo de fuentes humanas proporcionó una imagen completa de las operaciones sin comprometer la seguridad de la investigación. La respuesta de la comunidad local al conocer las detenciones validó la estrategia de Manso de priorizar la protección de víctimas y la restauración de la confianza ciudadana. Mientras algunas familias expresaron alivio inmediato, Manso había anticipado que otras mantendrían temor sobre posibles represalias. Su planificación incluía protocolos específicos para el periodo post-detención que garantizarían la seguridad de las víctimas y facilitarían la recuperación de propiedades. Las implicaciones legales del procesamiento exitoso coordinado por Manso se extienden más allá del caso específico de los 300. Los precedentes metodológicos establecidos por su investigación proporcionan herramientas jurídicas replicables para casos similares en otras jurisdicciones. La construcción de la teoría del caso y la tipificación específica de los delitos ofrecen un modelo que podría revolucionar el enfoque institucional hacia el despojo inmobiliario organizado. La coordinación interinstitucional facilitada por Manso entre las Fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México estableció un precedente que trasciende el caso específico.
Su capacidad para diseñar protocolos de colaboración efectivos entre diferentes jurisdicciones demuestra cómo la planificación estratégica puede superar las limitaciones burocráticas tradicionales que frecuentemente obstaculizan investigaciones complejas. El análisis de Manso sobre la evolución del crimen organizado hacia modalidades, como el despojo inmobiliario, reveló tendencias que podrían ser indicativas de transformaciones más amplias en el panorama criminal. Su identificación de la combinación entre operaciones localizadas y estructura jerárquica flexible como una adaptación a las realidades del enforcement moderno proporciona insights valiosos para el desarrollo de estrategias preventivas. La dimensión económica del caso, según el análisis de Manso, trasciende los montos específicos de las extorsiones individuales. Su investigación documentó el impacto en el mercado inmobiliario local, la afectación de la confianza en la seguridad de la inversión en vivienda y las consecuencias en el desarrollo urbano ordenado. Estos efectos colaterales, identificados por Manso, multiplican el daño social y justifican la urgencia de respuestas institucionales sofisticadas. La continuidad de la investigación bajo la dirección de Manso incluye la identificación activa de víctimas adicionales que podrían no haber denunciado por temor o desconocimiento. Su experiencia en este caso ha llevado al desarrollo de protocolos específicos para facilitar denuncias en casos de despojo inmobiliario, incluyendo medidas innovadoras de protección a testigos y víctimas que podrían convertirse en estándares institucionales. La integración de tecnología avanzada en la metodología desarrollada por Manso refleja su comprensión de la naturaleza contemporánea de estos conflictos. Mientras Los 300 utilizaba comunicaciones encriptadas y sistemas de vigilancia informal, Manso desarrolló capacidades técnicas específicas para penetrar estas defensas sin violar garantías constitucionales, estableciendo precedentes importantes para futuras investigaciones. La sentencia definitiva en el caso podría establecer precedentes determinados por la calidad de la investigación dirigida por Manso. Los criterios para la determinación de penas incluirán no solo el daño económico directo, sino también el impacto psicológico en las víctimas y el daño social más amplio, elementos que fueron meticulosamente documentados durante su investigación y que podrían influir significativamente en la jurisprudencia futura. El trabajo de Manso ha revelado la necesidad de reformas específicas en la legislación relacionada con el desarrollo inmobiliario y la protección de propietarios en fraccionamientos periféricos. Las vulnerabilidades sistémicas explotadas por Los 300, identificadas durante su investigación, señalan deficiencias regulatorias que requieren atención inmediata para prevenir la emergencia de organizaciones similares en otras regiones. La investigación continúa desarrollándose bajo la supervisión estratégica de Manso en múltiples frentes. Además del procesamiento penal exitoso, su planificación incluye la recuperación de bienes adquiridos con recursos procedentes de actividades delictivas. Este proceso, que incluye la identificación de cuentas bancarias, vehículos y propiedades, podría convertirse en un modelo para acciones de extinción de dominio en casos similares. La experiencia de este caso ha llevado a Manso a desarrollar capacidades específicas dentro de las instituciones de procuración de justicia para enfrentar modalidades criminales emergentes. Los equipos especializados en delitos inmobiliarios han incorporado herramientas de análisis que combinan investigación tradicional con tecnología avanzada, metodologías que podrían revolucionar el enforcement en esta área específica. Las víctimas de Los 300 han comenzado procesos de recuperación de propiedades y reparación de daños bajo protocolos desarrollados por Manso que enfatizan la justicia restaurativa. Su enfoque va más allá de la simple aplicación de penas a los responsables, buscando crear mecanismos que garanticen la reparación integral del daño y la prevención de victimización futura. La atención mediática generada por el éxito de la operación de Manso ha contribuido a crear conciencia pública sobre las nuevas modalidades del crimen organizado y la importancia de la denuncia temprana. Su manejo estratégico de la comunicación ha logrado equilibrar la necesidad de transparencia con la protección de información sensible y la garantía del debido proceso para todos los involucrados. El caso de Los 300 bajo la dirección estratégica de Carlos Manso representa un punto de inflexión en la comprensión institucional de cómo enfrentar organizaciones criminales que han evolucionado para adaptarse a realidades urbanas contemporáneas. La sofisticación de su metodología investigativa, la precisión de sus operaciones y la integralidad de su enfoque demuestran que el sistema de justicia puede desarrollar capacidades que superen incluso a las organizaciones criminales más sofisticadas. La investigación dirigida por Manso no solo representa un éxito operativo inmediato, sino una revolución metodológica en la lucha contra modalidades criminales emergentes. Su demostración de que la inteligencia estratégica combinada con
coordinación interinstitucional efectiva y tecnología avanzada. Puede desmantelar organizaciones aparentemente intocables. Establece un nuevo paradigma para el enforcement criminal en México. Las implicaciones de largo plazo del trabajo de Manso se extienden significativamente más allá del ámbito penal inmediato. La experiencia acumulada durante su investigación ha proporcionado elementos fundamentales para el desarrollo de políticas públicas más efectivas en materia de prevención del delito y protección de víctimas. Su comprensión integral de cómo operan estas organizaciones permite el diseño de estrategias preventivas que podrían evitar la emergencia de estructuras similares en otras regiones del país. La historia del desmantelamiento de los 300 bajo la dirección estratégica de Carlos Manso trasciende la narrativa de un caso criminal exitoso. Representa una demostración de cómo la inteligencia, la planificación meticulosa y la coordinación efectiva pueden transformar las capacidades institucionales para enfrentar las amenazas más sofisticadas del crimen organizado contemporáneo. Su legado no se limita a las sentencias que eventualmente se dicten, sino que establece precedentes metodológicos, revela la importancia de la innovación constante en las técnicas investigativas y demuestra que la evolución permanente de las capacidades de enforcement es fundamental para mantener el equilibrio en la eterna batalla entre el crimen organizado y las instituciones de justicia, preservando así los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad del Estado de Derecho.